o menos coincidido y han andado, pero con velocidades diferentes, porque mientras Jennifer Son, cada vez que se ven pasan 3 o 4 años o 6, él en su tiempo pasan 1 o 2 años. El mismo invierno. Y hay un personaje que es el de la mayor, la Ethel Barrymore, que es un poco como una especie de testigo de esa relación en el tiempo y en el espacio, porque la relación con Ethel Barrymore es una relación en el tiempo y en el espacio que tiene sus coordenadas, sus exigencias de tiempo y espacio. Y yo creo que las 3 historias, las 2 historias de amor, a mí me parece que son constantemente intercambiables, paralelas y que explican mucho, la una explica mucho a la otra y se explican entre las dos. Y yo, para salir un poco de esto, me gustaría, vosotros, ¿qué sentido le veis al tema del mural de los irlandeses? ¿A lo de Lira? A lo de Lira. Bueno, pues El mural de los irlandeses, aparte que es... No, pregunto porque a mí me parece que es un tema que se sale bastante aparentemente Sí, pero hay una de la cosa que historia romántica. está muy bien en la película, en el guión y en la dirección de Bitterle, que una película tan mortecina, en el mejor sentido de la palabra, tan melancólica y tan triste como esta, solo juega a la comedia, por ejemplo, en una secuencia maravillosa, que es la secuencia de Gus en el restaurante, en que va tendiéndole la trampa. es uno de los personajes más a su lúcidos amigo. y maravillosos. Es apasionante, es Las apasionante. cosas que dice son Que fantásticas. es un mecánico que toca el arpa y que canta y que hace Es maravilloso. muchísimas Además cosas. es un generoso, es un personaje que es la amistad y es la generosidad totalmente. Y que va al restaurante y se inventa todo aquello para liar al irlandés dueño del restaurante. Para que le dé trabajo. Y para que le dé trabajo. Y Y le dé cuando de cree comer. que esa escena, que es una escena de comedia, que es una escena que da vitalidad y diversión Como de Capra. Es a una una escena de película, a una Capra. película tan triste, yo creo que eso lo que pone, lo que consigue en la película es una compensación de la tristura, por otro lado maravillosa, del resto de la película. Y a su vez también sirve para otra cosa. Él acepta el encargo encantado, pero llega un momento que cuando le falta Jenny, abandona ese encargo. Tanto es así, como se lo vuelven a recordar, le pide perdón a Gus y le dice no quiero parecer desagradecido, y vuelve a terminar ese mural y a levantar el telón que lo cubre. Y se marcha sabiendo que ese mural no es una pintura buena de su obra, que aquello es una mala pintura, como bien se ve en la película. Claro. Además que es una mala pintura. Pero Y que él fíjate- necesita volver a ver a Jenny para hacer su obra pictórica de verdad. Pero que no fíjate, es eso. cómo el talento de a veces los grandes directores están por encima de la novela, de la poesía, de la pintura. El talento en este sentido de Dieterle, que yo creo además es una de las mejores películas de su carrera, sin ninguna duda, como en un plano general muy lejano nos da cómo termina el cuadro, que está lleno de gente, el restaurante. En cambio, ¿cómo firma el cuadro de Jenny? ¿Cómo es el encuadre? Cuando él firma el cuadro de Jenny, que se ve media cara solo de Jenny, él está aproximándose al cuadro, lo firma, la iluminación, dices, esto es otra historia, esto es algo que compensa toda mi vida. Está hecho de una manera tan bonita cinematográficamente, utilizando un acercamiento de planos y de objetivos que dices, eso es el cine. Sí. Déjame decir algo de Gus, del mecánico, porque yo creo que hay algo más. Es el tema del arte. O sea, el artista dice, yo acepto pasar hambre porque lo han pasado todos los pintores, pero hay algo terrible para el artista, y perdonadme, en alguna medida todos intentamos serlo un poquito, que es decir, bueno, pero es que a lo mejor no tengo talento, estoy quemando mi vida en algo que no sirve. ¿Por qué los demás han de aceptar que yo tengo la capacidad de expresar unas cosas que a lo mejor les importa un pito? Entonces, esa es una cosa verdaderamente trágica. Y claro, la dueña de la pensión es el ejemplo de esa sociedad, digamos, incomprensiva con el arte. Entonces, Gus nos saca un poco del mundo intelectual. No está en una tienda de pinturas. Es un señor normal, un mecánico, pero que no le desprecia en absoluto. Respeta al hombre que hace lo que tiene que hacer, aunque le cueste la vida. Y le dice, es que todos en la vida ganamos dinero, trabajamos, lo que sea, nos casamos, comemos. Dice, pero a uno se le ocurre si no le estará faltando algo. Entonces, claro, eso es una comprobación de que el artista tiene razón, que no es un lío intelectual que se ha montado. No, y además Gus es uno de esos personajes secundarios, que hay varios en la película, estupendos. Gus dura un poquito más, igual que Cecil Kellaway, el Matthews, el socio de Ethel Barrymore, que también dura un poquito más, pero hay pinceladas de otros personajes secundarios estupendos. O sea, ese personaje es Felix Bressart, el antiguo bailarín del Ahora es el conserje del que ahora es el conserje del cine, el Rialto. ese hombre tan preocupado por tener memoria, que al final dice, tengo buena memoria, ¿verdad?, cuando se demuestra que se acuerda Pero déjame que vaya para atrás. de una dirección. El Es ir otro para personaje atrás estupendo. para ir avanzando Y otra esos vez. viejos marineros del final, un viejo que hay al fondo, que habla de su papá y su mamá,
con lo anciano que es, y el viejo loco que hace Henry Hull, que es el que lleva, el barco, y el personaje que ha citado Andrés hace un momento, esa pavorosa actriz, digo pavorosa por los personajes que hacía, que era Florence Bates, terrible, esa señora que es la del diablo dijo no, que levanta las piernas y le da asco al diablo. Esa señora es la dueña de pensión, que está terrible, que cuando le ofrece otro cuadro dice, ¿dónde los voy a meter? Los tengo todos en el baño. ¿No querrá usted que lo ponga en el salón? Claro. Dice, porque desprecia absolutamente la obra de este hombre. Está lleno de personajes que te acercan a la vida real, por volver a eso, y que dan unas pinceladas y voy a decir costumbrismo, pero que es una palabra yo cuando hacía con la mala pregunta, fama, y lo hacíamos otros que sois los realmente apasionados, fervorosos de la película. Los apasionados, así llamaba Moratín a los que les gustaba el teatro. Apasionados y fervorosos de la película, es que yo que reconozco que todos esos personajes secundarios son como pequeñas pinceladas dentro de la misma atmósfera. A mí personalmente, te gustan más que los pido perdón, la historia de Bush y sobre todo la historia del mural del bar me saca un poco del tema y como no tan apasionado exégeta de la película, encuentro que no me parece un buen recurso de guión al menos. A mí al revés. Bueno, es un respiro. En medio de lo otro es que empieza esa escena y yo pues sonrío, me relajo. Es una película muy intensa. Que hace avanzar la historia. Así como, aunque soy apasionado, sí encuentro algunos defectos en ese sentido en la estructura del guión y de la película, pero no son esos. Hombre, es que esta es una historia que tiene una estructura muy particular, muy rara. Desde el momento en que casi cuando empiezas la película teóricamente sabes ya cómo termina. Es decir, ya, pero la película va avanzando. No hay grandes misterios. Las apariciones de Jenny, los encuentros de Jenny, como explicaba muy bien antes Andrés, incluso dando las fechas, van haciendo avanzar esa relación y esa película. A mí me parece que cuando se acaba el invierno en Nueva York, que a propósito parece un plano muy divertido, que es que de repente cuando no es invierno, que es la primera vez que he visto ovejas en Nueva York, pasando. Y que se pierde de algún modo la melancolía esa fabulosa de ese Nueva York y el encuentro en que ya exiges la pasión entre ellos dos, porque ya ella es adulta, ahí me parece que hace un poco de agua la historia por un cierto pudor en cuanto a las relaciones eróticas de ellos, y aquello no avanza. O sea, yo creo que empieza siendo niña, adolescente, jovencita, mayor, ahí tenía que haber ocurrido algo más. Independientemente de la censura de la época, tenía que haber sido más apasionada la relación de ellos dos esa primera noche. Yo eso sí lo he hecho en falta y eso me gusta menos. Es una cosa que me gusta menos. Para que yo me lo imagino. Se besan muy no, pero es que se besan. Si no se viera que se besan. Es que se besan. Pero se ve que se besan muy castamente. Y yo eso... Bueno, pero yo os querría decir que como género literario ahora se habla mucho de la novela lírica. O sea, la novela no narrativa, sino lírica, musical. Y yo creo que esto es una película lírica, musical, entonces hay, por supuesto, saltos, no solo por el tiempo, sino hay elipsis, es decir, no funciona la narratividad en el sentido lineal de la palabra. Y también, perdonadme otra pedantería, pero que es muy normal, no es nada así extraño. Es que desde comienzo de siglo hay una influencia enorme en el arte y en la literatura y en el cine y en todo, creo yo, de Bergson. Entonces, Bergson lo que dice, así dicho vulgarmente, es que hay un tiempo que es el de los relojes, el tiempo cronológico. Y eso no nos importa nada. Nos importa el tiempo interiorizado. Y ahí está, claro. Claro. Entonces, los surrealistas, Dalí pues pone los relojes blandos, o sea, el tiempo que llevamos dentro de nosotros. Y eso en arte se llama impresionismo. Y quizá hay una clave que da toda la película, que es cuando dicen el tiempo cometió un error. Eso es lo que ha ocurrido. Claro. Y ahora yo digo, ¿el tiempo cometió un error o el tiempo permitió el error? O el tiempo corrigió, o el propio tiempo corrigió. Esa es la historia de Jenny. El tiempo comete un error y entonces ese error permite que pueda existir algo sobrenatural, algo que no es habitual en la historia del tiempo. Por esto te saca Eurípides y saca todas esas historias. Lo que sí es curioso es que con todo lo que ha evolucionado el cine técnicamente, tú ves desde las películas estas que juegan con lo de los tiempos, el Experimento Filadelfia, las películas de Spielberg o de Lucas, la sensación de que el tiempo va a cambiar lo tienes aquí cuando va a llegar la tormenta. Esas especies de nubes que se van entrando, esas especies especiales que dieron el Oscar, que hizo Disney, eso 40 años o 50 años para acá no han evolucionado. Sigue teniendo la misma sensación que cuando va a ocurrir algo se va de esa manera, se hace. Pero con una diferencia fundamental entre esta película y las que tú has citado, que una cosa son las películas de ciencia ficción. Eso es lo que yo decía. Claro, y otra cosa es un juego poético sobre la realidad, que es la mirada de esta película, que es la mirada y la personalidad de esta película.
Que esto no es una película fantástica en ningún momento. No, eso es lo que yo estoy de acuerdo cuando lo decís, que no es una película de ciencia ficción pero tampoco. eso cómo lo Pero consigue. ni de fantasía siquiera. No, Bueno, esto yo es creo el que lo cubano, consigue. es que no se sabe tampoco cuál es el género, ¿no? El género Jenny, como decía. El género Jenny, claro. Sí, Sí, poético. Mira, yo creo que las palabra apariciones es de ella poética, sí, la palabra es están poética. preparadas siempre. Bueno, hay una cosa que se ve que es como un cuadro de Monet, absolutamente impresionismo. La música de Debussy, eso ayuda absolutamente. Música que son nubes, brumas, hasta en los títulos se llama vaporosidades, flux. Ella es todo no real, concreto, crudo, sino es semipoético, semi-real, semi-imaginario. Ese camino, ese paso tan